Hijo y Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ayúdame, Señor, dependo de ti. Ayúdanos, Señor, a procesar esta palabra y esta enseñanza hermosa. Señora, que en la vida padecemos, pero es allí donde se verá el extracto, Jehová. Y hay que permanecer en ti. Tú eres nuestra zapata, tú eres la vid verdadera, mi Dios. En tu nombre santo, que tu palabra haga el trabajo y el efecto para la cual fue enviada, Señor, que caiga en terreno fértil. Amén. Y esa palabra produzca, mi Dios, produzca el querer como el hacer. Y entender, mi Dios, que evangelio sin crisis no es evangelio. En el nombre tuyo, mi Dios, hemos orado. Amén. Y amén. Leyendo unas notas importantes sobre este tema, la vid, las uvas. Desde la época bíblica y aún antes de su ocupación por los israelitas, Israel era conocida como un próspero viñedo, un gran territorio de cultivos, de uvas, entre otras como los cereales y el mosto. O sea, la tarea de Israel era lo que Puerto Rico en generaciones atrás era una pequeña isla pero abundante en la cosecha de la caña, el azúcar. De hecho, la piña que hay en Hawái es producto de la que se llevó desde aquí. Es así. Hoy día se escasea y no tenemos tal vez un producto de materia prima por lo cual podamos subsistir. Se entiende y en la Biblia expresa que aún Melquisedec en Génesis 14:18, la ofrenda que dio era de uvas. Y aún el informe de los espías que expresa Números capítulo 13:20 tiene que ver con la vid. Entre los principales productos del suelo era el mosto, los cereales, la vid y sobre todo la higuera. Era su principal y la característica también de Israel, que era abundante en la vegetación. Eso está en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 5. Se destacan también varias regiones. Y tengo por aquí, saqué un listado de regiones que eran en Israel altamente conocidas como grandes productores de ese preciado fruto de la vid. Entre ellos, los amorreos cultivaban mucho la uva, los cananeos también la cultivaban. Abel expresa que era cultivada también, y eso está en Jueces capítulo 11 versículo 33. Regiones como Baal Amón, eso está en Cantares 8:11, cultivaba uvas. En Gadi, Jezreel, en Líbano, Samaria, Silo, Siquén,
Timat, ciudades de Israel, donde eran fecundamente conocidas por el cultivo de uvas color champán, uvas hermosas, uvas frescas, uvas hermosas. Los edonitas cultivaban la uva. De hecho, en Jueces hay fábulas y cuentos sobre la uva. Figuradamente la Biblia habla, de hecho, la palabra parábola no fue invento de Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba en parábola, la palabra mashal, y muchas de esas parábolas tienen que ver con la uva. Ejemplos, vamos al Salmo 80. Salmo 80, por favor. Vamos a ver qué nos regala la palabra. Versículos del 8 al 14. Y ese pasaje está hablado en mashal o parábola. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de tu sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río de sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿De quién está hablando? De ese pueblo cautivo que salió de Egipto. Sus vástagos, esas 12 tribus que se desplegaron por toda esa área. Está hablando en parábola de esa salida de Egipto y lo compara ese pueblo como una vid de muchos frutos que eran el conglomerado de muchas etnias. O sea, el pueblo hebreo no existía todavía. Israel como pueblo no existía. Era ese tumulto de esclavos que se rebelaron, que creyeron en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como promesa salieron. Ven que en esos 40 primeros días, cuando Moisés estaba en ese monte allí en ese monte allí aleluya, allí Sinaí, apartado con Dios, ¿qué había allí? Una pelea de etnias. Y hacen una imagen para idolatrarla. Israel como pueblo no lo hubiera hecho. Había una lucha de territorios, de diferentes creencias, sembradores, cultivadores. Claro, predominó esa raza que cultivaba, de sembradores. Es allí el resultado de lo que allí Moisés está trabajando y luchando con un pueblo que entonces se fue denominando como el pueblo hebreo, los hebreos. Luego surge ese pueblo. Noé cultivaba, Génesis 9:20, dice que tenía una viña y la trabajaba. Los palestinos cultivaban, Jueces 15:5. En Ezequiel también 17 del 6 al 10 hay un hermoso mashal o una parábola. Hay un proverbio en Ezequiel 18:2 que habla también de la vid. El vino era prohibido a los nazareos, lo expresa Números 6:4. Y tengo una nota bien importante que a mí me cautivó y yo no la conocía. ¿Sabe qué? Era tan importante la vid en tiempos de Moisés, que aún para este producto hubo artículos de la ley que controlaban la producción de las uvas. Eso está registrado en Deuteronomio 23:24, en Levítico 25:5 y en Deuteronomio 22, versículo 9. Mire lo importante que era el cultivo de la vid.
producía fruto 2 veces al año. Entre julio y octubre eran los meses propensos, esos primeros meses de cultivo, pero el mayor fruto que se daba, para ese cultivo de la vid, de esa siembra que se cosechaba, era ya para los meses de noviembre, ese segundo fruto hermoso. ¿Sabe qué? Había esas primeras uvas cuando crecían, si las sacaban sin todavía haberse rebeldecido, eran agrias. Al probarlas eran amargas. Y en el camino nos vamos a topar con uvas agrias. Uvas que serán difíciles entonces en la vida, pero esos son los que nos van a probar. Escuche bien, Jesucristo se identificó. Por eso, mire, es que la vid tiene un papel importante en el lenguaje figurado. Con la vid son comparados el pueblo de Israel y hoy usted y yo. El cultivo de la vid demandaba cierta pericia y mucha mano de obra para la siembra. Tenía que ser cercado. Las zorras, los animales, las destruían. Ezequiel era un atalaya, era un vigía que velaba el cultivo de las uvas. Tenía que velarlas de las zorras, de los lobos, de los coyotes, porque ese sembrado tan apreciado había que cuidarlo. Mire lo que ha costado el que usted y yo estemos aquí como las uvas de ese fruto de la vid verdadera. ¿Qué ha costado el que usted esté aquí, en este sembrado hermoso? ¿Qué ha costado? Entre los tipos de adoración de las primeras prédicas que hablamos aquí, estaba ¿qué? ¿Se acuerdan? Yadá, manos que se baten en señal de humildad. Todá, palmas hacia arriba. Del cielo vendrá la bonanza, no sé cómo ni cuándo, pero vendrá. Terúa, grito de victoria con sonido de trompeta. Samar, la adoración a través de los instrumentos. Veré, oh Barak, que es rodillas, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabe que una de las adoraciones de Israel era Hilui o Hilui? ¿Qué era? Los israelitas trabajaban en el lagar, cuando recogían todas esas uvas. ¿Cómo hacían ese vino? ¿Cómo hacían ese jugo? Había un lagar de maderas, todo cercado, con unos compartimientos que habían hacia afuera y habían unos frascos grandes. Y ponían todas las uvas en ese lagar y colgado de unas cuerdas los israelitas las pisaban y adoraban a Dios. Esa adoración era pisando las uvas, dando a Dios gracias por el jugo, por el vino que iba a salir, pero tenían que ser machacadas, aplastadas. Allí es donde a nosotros se verá qué clase de jugo. Porque Jesucristo dijo entre los yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Entre esos yo soy, él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el alimento que tiene que estar en cada mesa de cada hogar en el mundo. Él dijo, yo soy el agua. Aleluya. Y para un judío eso es bien importante. Cuando él dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Oh, gloria. Aleluya. Mire de dónde nosotros provenimos, de la cepa, aleluya, del tronco original. ¿Y cómo nosotros tenemos que ser procesados? Dígame. ¿Cómo?